Bien, ¿cuáles son los antecedentes generales de la libertad de culto y de la libertad religiosa? Esto lo podemos ver nosotros desde el punto de vista internacional y del punto de vista nacional. Porque mire, las constituciones políticas reconocen la libertad de culto y la libertad religiosa a partir del año 313 después de Cristo. Porque en el año 313 se dictó por el emperador Constantino en Roma, dictó el edicto de Milán, que posteriormente fue ratificado en el concilio de Nicea en el 325. Y ese edicto de Milán se denomina el edicto de la tolerancia religiosa, porque ustedes saben que el Imperio Romano persiguió a los cristianos de manera muy feroz, y esto se agudizó con Calígula, con Claudio y con el emperador Nerón. Entonces Constantino dictó este edicto de tolerancia religiosa en que dijo, no, vamos a respetar la religión que profesen ciertas personas. Y ahí comienza a surgir el cristianismo a través de los edictos. Y luego, ustedes saben que a través de la reforma y contrarreforma, cuando comienza el conflicto entre Martín Lutero con la Iglesia Católica, y existe esta separación entre Europa del Norte y Europa del Sur, esto se tuvo que traducir para terminar el conflicto de la reforma y contrarreforma con dos tratados internacionales que son de importancia para el derecho internacional y para la libertad de culto y la libertad religiosa. ¿Cuál es? La Paz de Hamburgo y el Tratado Internacional de Westfalia. Estos dos tratados internacionales pusieron fin al periodo de la reforma y al periodo de la contrarreforma. Y estos tratados internacionales son muy importantes porque se reconoce por primera vez la libertad de culto y la libertad religiosa. Miren. Y así, hermanos míos, comenzó a evolucionar y nosotros nos encontramos con las primeras manifestaciones de la libertad de culto y libertad religiosa en la Constitución de nuestro país del año 1833 y en la Constitución del año 1925. Aquí hay algunos reparos, ¿sí? Porque en la Constitución de 1833 se reconocía como única religión la religión católica apostólica romana, porque en el fondo el Estado con la Iglesia era uno solo, y luego en la Constitución del 25 se produce la separación de la Iglesia con el Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace la Constitución de 1980? Constitución que actualmente nos rige. La pregunta es, ¿reconoce la libertad de culto? Utilizamos un lenguaje más simple. ¿Se reconoce la libertad de predicación del Evangelio? ¿Se reconoce la libertad y el derecho para poder reunirse en los templos? Sí, lo reconoce. Lo reconoce. Y aquí, por favor, les voy a pedir con mucha atención que puedan grabarse estos conceptos. Miren, la Iglesia como órgano, como persona jurídica, sí se encuentra regulada en la Constitución actual. Y fíjese que está regulado en el primer artículo. En el primer artículo nosotros encontramos que sí se encuentra una regulación implícita y un reconocimiento a las iglesias. La Constitución dice lo siguiente, que el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios. Esa es la palabra que ustedes se tienen que grabar, por los cuales se les reconoce su autonomía y su autoestructura. ¿Qué son los grupos intermedios? Los grupos intermedios, hermanos míos, es la sociedad civil. ¿Cómo se organiza colectivamente? Y dentro de esta sociedad civil, que está ubicada entre el Estado y la persona humana en sí misma, al medio, están estos grupos intermedios, y dentro de ella encontramos nosotros las iglesias. Mire, yo les voy a preguntar lo siguiente. ¿Las iglesias, sean de derecho público o de derecho privado, son autónomas? Sí. ¿Y por qué son autónomas? Porque la Constitución en su artículo 1 dice que estos grupos intermedios el Estado reconoce su autonomía. ¿Y eso por qué? Porque la Constitución le permite y facilita la creación de estos grupos intermedios. Entonces, iglesia es igual a grupo intermedio. Y también encontramos un reconocimiento de carácter explícito que se encuentra en el artículo 19, número 6 de la Constitución actual. ¿Qué dice? Dice que la Constitución asegura a todas las personas su libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio de culto, mientras no se oponga a la moral, las buenas costumbres y al orden público.
O sea, si ustedes ven, hay un reconocimiento. En primer lugar, observen muy bien la redacción, libertad de conciencia. En segundo lugar, tenemos la libertad de religión. No lo dice expresamente religión, pero dice la manifestación de todas las creencias, que es la libertad de religión. Y luego, y el ejercicio libre de todos los cultos. ¿Ven? O sea, este numeral 6, ¿cuántas libertades ya le está reconociendo? 3. 1, libertad de conciencia. 2, libertad religiosa. 3, libertad de culto. Y luego nos establece los límites. Esto, hermano, tiene una razón obvia, porque toda libertad, todo derecho tiene un límite. Y aquí viene el round 3, el epígrafe de las constituciones, porque miren, capítulo 3 de la Constitución del año 1980, derechos y deberes constitucionales. ¿Ve? Derechos y deberes. O sea, todo derecho tiene un deber, que es el contrapeso. O sea, mi derecho se restringe cuando ya comienzo a afectar el derecho de otro, de un tercero. Pero fíjense ustedes, hermanos míos, que por eso le estoy diciendo que esto es una interpretación jurídica, no política, jurídica. ¿Qué dice el capítulo 2 del proyecto de nueva Constitución? Tiene un problema, y un problema serio, ¿eh? Porque el epígrafe dice derechos constitucionales. Derechos constitucionales, no dice nada más. O sea, nos generamos dos problemas más. Primero, dice la Constitución vigente, derechos y deberes constitucionales. Ya, ¿y esto por qué se los comento, hermano? Porque si usted es transgredido en su derecho, usted tiene una acción para poder restablecer ese derecho vulnerado. ¿Me entiende? Mientras que en el proyecto de nueva Constitución, derechos constitucionales. ¿Cuál es el indicador? Que en el proyecto de nueva Constitución hay derechos, pero no hay deberes. O sea, no tiene límites. Y prueba de ello, hay un artículo que dice relación con lo siguiente. Dice, toda persona tiene derecho a reunirse en lugares públicos y privados. Punto. Y los deberes, no tiene deberes. O sea, yo podría ir a una casa de un particular que es privado, y puedo hacer una manifestación pública, coartarle su libertad de desplazamiento, impedirle el paso. Y voy a decir, cuando llegue la fuerza pública, carabinero, oye, ¿y por qué me van a sacar? Si la Constitución me establece este derecho, entonces el policía le dice, sí, pero que también tiene un deber negativo, no tiene un deber, porque resulta que el capítulo 2 del proyecto de nueva Constitución habla solamente de derechos, y no habla de deberes. Ya encontramos otra diferencia. Son diferencias muy grotescas, muy grotescas, muy grotescas. Mire, la libertad de culto nosotros acabamos de decir que la encontramos en la Constitución política, en la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el libre ejercicio de los cultos mientras no se oponga a la moral, buenas costumbres y el orden público. Todo esto, hermanos míos, está ratificado por tratados internacionales que están ahí. Bien novedoso que contempla una de las manifestaciones de la libertad de conciencia. Mire, palabras muy simples. La libertad de conciencia, hermanos míos, significa en mantener y resguardar la integridad moral de cada persona. Lo que yo creo. Eso es lo que usted se tiene que preguntar. Su libertad de conciencia es lo que yo creo. Mi integridad moral. ¿Por qué es importante la libertad de conciencia? Porque esto a usted le permite en la actualidad ser un objetor de conciencia. Y al ser un objetor de conciencia implica que usted puede, de una u otra manera, ser exonerado del cumplimiento de un deber estatal o de un deber jurídico. Como por ejemplo, mire, ustedes saben que hay personas de determinada religión que no hacen el servicio militar. Alguien podrá estar a favor o alguien podrá estar en contra, pero ¿por qué no lo hacen? Porque su libertad de conciencia, lo que él cree, su integridad moral, le permite ser un objetor. Por ejemplo, cuando entró en vigencia la ley de aborto en 3 causales, que esa ley, entre comillas, no porque esté vigente es constitucional, porque sigue siendo inconstitucional, lo es,
lo es, esa ley estuvo obligada, porque ahí se discutió mucho en el Tribunal Constitucional qué iba a pasar con la objeción de conciencia respecto de aquellos facultativos del área de la salud para poder abstenerse de ejecutar abortos. Ah, hermanos míos, ¿y eso por qué existe? Porque la libertad de conciencia, así se lo reconoce la Constitución, para ser objetor de conciencia. ¿Ven? O sea, esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Y luego nosotros tenemos la libertad religiosa. Ustedes saben que la religión viene del latín religare, que es estar atado a lo que yo creo. Mire, la libertad de conciencia es lo que yo creo. La libertad religiosa es atarme a lo que yo creo, que en este caso es a Dios a través de Jesucristo. Y esto se manifiesta en la libertad de culto. ¿Cómo yo lo exteriorizo? Hermano, estos conceptos no son conceptos de buena crianza. Estos son conceptos estudiados y que son conceptos filosóficos. Yo se lo estoy diciendo así muy genéricamente. Libertad de conciencia es lo que yo creo. La libertad religiosa, cómo yo me uno al que yo creo. Y la libertad de culto, cómo yo lo exteriorizo. Entonces, por eso nosotros, a través de esta garantía, de esta libertad de culto, en este mismo momento estamos reunidos desde el punto de vista cristiano. Vemos a nuestros hermanos muchas veces predicar en la vía pública, ¿o no? Que cada vez se ve menos, pero gracias a la libertad de culto hay hermanos que predican en la vía pública. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ah, como existe este derecho constitucional, vamos a crear una ley que así lo regule, que es la ley 19.638, que es la ley de culto. Pero mire, lo interesante de la ley de culto es que contempla varios principios. Y uno de los principios es el derecho a educar. Educar en base a lo que usted cree. Y esto trae como consecuencia que en base a lo que la Constitución dice, la ley de culto sumado con la Ley General de Educación, es que puedan existir colegios cristianos. ¿Ven? Y los colegios cristianos, ¿cómo forman, cómo educan? Hay un plan general, obviamente el plan que entrega el Ministerio de Educación, pero desde el punto de vista de los principios y de lo que estamos hablando, es su propia autonomía, su propia estructura, ¿o no? Usted en un colegio privado de corte cristiano, usted, por ejemplo, como profesor, ¿podría orar en la sala de clase antes de iniciar? Puede, perfectamente. Actualmente nadie se lo puede privar. Nadie se lo puede privar. Y eso es porque precisamente se encuentra garantizado aquello. Sin embargo, hermanos míos, y es aquí donde vamos a generar el otro round entre el proyecto de nueva constitución con la constitución actual, son los límites que tiene la libertad de culto. Observen la redacción. La libertad de culto, la libertad religiosa, la libertad de conciencia tiene tres límites. Uno, que no se oponga a la moral. Dos, que no se oponga a las buenas costumbres. Y tres, al orden público. ¿Y por qué les comento esto? Porque hay dos casos que fueron muy novedosos poder analizarlo en su minuto, que fue precisamente que la Catedral Evangélica fue condenada en primera instancia por daño a la honra y moral por haber en un culto, haber hablado en contra de las comunidades LGTBI, que a través del móvil. Y ellos perdieron, ¿eh? En primera instancia perdieron. Y resulta que el tribunal, el juzgado civil de Santiago, ¿qué fue lo que dijo? Dijo que en el fondo toda libertad religiosa tiene límites. Y esos límites no pueden transgredir o menoscabar a otras personas de la diversidad sexual. Este tribunal de una u otra manera iba a marcar una especie de precedente para otros casos que ocurrieran en el país, como por ejemplo, si usted comienza a predicar sobre el aborto, comienza a predicar sobre ciertos temas que son delicados hoy en día, por ejemplo, la identidad de género, tema de las minorías sexuales, etcétera, eso eventualmente podría transgredir un derecho de un tercero. Bueno, la Corte de Apelaciones revocó el fallo y dijo, no, ¿sabe qué? El tribunal de primera instancia se equivocó. ¿Por qué? Porque estas personas que estaban dentro de la iglesia
estaban en un servicio en la iglesia. Y al estar dentro de la iglesia, se manifiesta expresamente lo que es la libertad de culto, que es la libertad de reverencia. Bueno el análisis que hizo la Corte. Y luego, y esto les va a pasar seguramente, esto es muy habitual, son casos que a mí me han tocado en varias oportunidades. Las municipalidades tienen facultad para poder dictar ordenanzas municipales. Y dentro de las ordenanzas municipales se prohíben ciertas actividades. Miren, esta ordenanza prohíbe cualquier actividad religiosa u otros que utilicen sistema de amplificación. Este caso fue bien entretenido. Me tocó representar a estos hermanos, literalmente estaban al frente de la Intendencia Regional. Entonces estaban con un equipo de amplificación predicando. Entonces ellos hablaban hasta que de repente nuestra autoridad se enojaron y mandaron a los inspectores municipales con carabineros. ¿Qué pasó con los hermanos? Detenidos y infraccionados por ruidos molestos. Y se les requisaron esto. Mire, esto jurídicamente, una infracción por ruidos molestos, la verdad que uno no se tiene que hacer mayormente problema y hay que cumplir. El tema es que la infracción conllevó a un juicio y se llegó incluso a la Corte de Apelación a través de recursos de protección por vulneración de la libertad de culto, libertad religiosa y libertad de conciencia. ¿Y falló la Corte? Falló a favor de los hermanos. O sea, ¿qué es lo que estoy mostrando con estos ejemplos? Que es poderoso este derecho constitucional que tenemos actualmente. Es muy poderoso. Y se lo estoy mostrando precisamente con evidencia empírica. El artículo 1 de la actual Constitución, yo les acabo de decir que estaban reconocidos los grupos intermedios. Y resulta que el artículo 1 es importantísimo porque le da mayor importancia a la persona. Primero habla de las personas, luego habla de la familia, luego habla de los grupos intermedios, luego habla del bien común y luego habla de los deberes del Estado. Pero usted va a ver que en el artículo 1 del proyecto de nueva Constitución nada dice de los grupos intermedios, nada. Desaparecieron. Y en vez de definir que lo más importante es la persona, el artículo 1 del proyecto de nueva Constitución dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que lo podemos discutir. Dice que luego es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. La Constitución actual, las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho. Eso, hermanos míos, tiene un cambio tremendo. No sé si esto es lo que yo le estoy transmitiendo, lo habrán escuchado, pero yo en todos los expositores que he visto y los constituyentes que salen a hablar, a nadie le he escuchado decir estas cosas. Y aquí hay una gran diferencia entre un artículo y otro. Mire, ahí hice una gráfica muy simple. Lo más importante de la Constitución, la actual, es la persona. Luego tiene la familia. Luego los grupos intermedios. Y el Estado está al servicio de la persona humana. El artículo 1, inciso 3 de la Constitución, lo dice expresamente. El Estado está al servicio de la persona humana. El Estado le presta un servicio a la persona, porque en el fondo la persona es lo más importante. Y luego dice que el Estado debe contribuir, ojo, debe contribuir a su realización material y espiritual posible, y su finalidad es promover el bien común. Eso desaparece. Y el artículo 1 del proyecto de nueva Constitución parte diciendo que el Estado es lo más importante. O sea, ¿quién va a estar al servicio del Estado? La persona y la familia, siendo que es el Estado quien tiene que estar al servicio de la persona humana. Mire, yo cuando leí el primer artículo fue como un golpe, pero tremendo que uno sufre desde el punto de vista profesional. Podemos discutir lo que es el Estado social y de derecho, etcétera. Se puede discutir, pero una Constitución, al definir que lo primero es el Estado, lo más importante, es porque derechamente no se entiende
lo que es la filosofía y la etimología y el conocimiento de lo que es una constitución. Y prueba de ello, encontramos que aquí el Estado va a intervenir en la persona y el Estado va a intervenir en la familia. Mire, les voy a hacer un ejercicio muy simple para que se pueda esto entender. La actual Constitución, ¿por qué se critica? Una de las críticas más fuertes que tiene es que es un Estado subsidiario versus el proyecto de nueva Constitución, que es un Estado solidario. ¿Ustedes saben de dónde viene el Estado subsidiario? El Estado subsidiario viene de la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia interpreta el Estado subsidiario de la siguiente manera: que el hombre es creado a semejanza de Dios y se le dota de ciertas libertades para alcanzar sus fines. Y el Estado tiene que reconocer esas libertades. Eso, en palabras simples, lo que es la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, la persona tiene que alcanzar estos fines. Y cuando la persona ya no puede alcanzarlo, el Estado va a intervenir. Por eso que se llama Estado subsidiario, porque cuando ya la persona no lo alcance, en subsidio interviene el Estado. Les voy a colocar un ejemplo porque ustedes podrían estar pensando salud, educación, ningún problema. Primera prueba. Artículo 19, número 10 de la actual Constitución. ¿Qué es lo que nos dice? Que los padres tienen el derecho preferente a educar a sus hijos y educarlos tanto en lo material como en lo espiritual posible. De hecho, hermanos míos, el Código Civil, cuando habla de los derechos preferentes de los padres, al hablar de la patria potestad, dice que los hijos deben obediencia y respeto a los padres. Y cuando yo pienso en eso, de manera inmediata me voy a Efesios 6. ¿Y eso qué cosa es? Derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Ya, la pregunta es, ¿va a llegar un momento en que los padres no van a poder educar a sus hijos? Claro que sí. Va a llegar un momento en que los padres ya no van a poder educar a los hijos, entonces el Estado en subsidio va a tener que intervenir. Y el Estado le va a decir, señor, ahora tiene que intervenir el Estado. Pero por favor, hermano, veámoslo filosóficamente, veámoslo objetivamente, porque ¿cuál es el ataque que uno recibe? Y un ataque que recibo a diario. Me dice, sí, pero es que resulta que todos los que tienen mejor dinero van a irse a educación privada. Encuentro toda la razón. Pero la filosofía de esto, la filosofía, porque en el fondo un texto jurídico no solamente son letras, una constitución no es letra, tiene una filosofía. Y la filosofía es que cuando los padres no alcanzan a educar a sus hijos, el Estado le ofrece un abanico. ¿Cuál es el abanico que le ofrece? Privado, público. Usted escoja. Con el proyecto de nueva constitución desaparece lo que es el Estado subsidiario y nace un Estado social y democrático de derecho. Lo que significa que el Estado va a ser ahora partícipe activo de la educación y formación de sus hijos. De hecho, hay varios artículos del proyecto de nueva constitución que muestran aquello. El artículo 36 del proyecto de nueva constitución dice que el Estado ejerce las labores de coordinación y regulación en el Sistema Nacional de Educación. Dice regulación. Frente a la actual constitución, si existe un colegio cristiano, ¿el Estado puede venir a regular la autonomía y la estructura? No puede. Si se dan cuenta, desaparece el Estado subsidiario y el Estado ahora ingresa como participante activo. Esto trae coletazo tremendo en lo siguiente, mire. En la actualidad es muy potente el derecho preferente a los padres, porque la constitución vigente es una constitución esencialmente valórica, que le coloca mucho freno al Estado. Y prueba de ello es que la familia
es el núcleo fundamental de la sociedad. ¡Pum! Le coloca freno. La familia, hermanos míos, para que uno lo pueda entender y graficarse, es como un escudo, como el escudo de la fe, que soporta los dardos del enemigo. ¿Por qué? Porque el Estado quiere formar, educar, regular, y frente a la actual Constitución, ¡pum!, está el escudo. ¿Cuál es el escudo? Que la Constitución me dice, no, tiene derecho preferente a los padres, dejémosle a los padres, dejémosle a los padres, dejémosle a los padres. Segunda prueba de ello, cuando los padres, por ejemplo, hermanos míos, no forman y no educan de buena manera a sus hijos, y los hijos lamentablemente se ven transgredidos en sus derechos como niños, ¿qué es lo que pasa? Interviene el Estado, ¿no? Sí, interviene el Estado. Y usted pregúntele al que sea, oye, ¿y dónde está el niño en el Sename, en el Servicio Nacional del Menor? ¿Y cómo funciona el Sename? ¿Bien o mal? Horrible, horrible funciona. Administrado por el Estado. La pregunta es, ¿el Estado administra bien o administra mal? Ahí tienen una prueba de ello. Entonces, esas son pequeñas sutilezas. Miren, ¿cuáles son los principios que tiene esta Constitución? Que, entre paréntesis, es una Constitución extremadamente larga, que tiene 388 artículos versus 129 artículos. Jurídicamente, mientras una Constitución sea más breve, sea más concisa, es mucho más estable en el tiempo. Si la Constitución es más larga, es más inestable desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político. Les voy a dar un ejemplo de la Constitución inglesa. La Constitución inglesa tiene una hoja con 5 declaraciones de derechos. ¿Y sabe de qué año es? 1215. Y vaya a preguntarle a los ingleses si la han cambiado. La Constitución norteamericana del siglo XVIII, de 1786. ¿Cuántas enmiendas tiene? 14. La Constitución alemana, la Constitución japonesa, la Constitución israelita. Después le puedo responder qué pasa con la legitimidad de la Constitución, que también es una pregunta muy interesante. Pero miren los cambios que genera la libertad de culto, la libertad de conciencia en el proyecto de nueva Constitución. Artículo 67. Hay bastantes innovaciones. En primer lugar, fíjense ustedes que reconoce otra libertad que no estaba, que es la cosmovisión.